31 de diciembre de 1813, Antonio Nariño entra a Popayán y encuentra la ciudad desierta. Sus calles y sus casas están vacías. El rumor del viento recorre los balcones y las puertas. Sus habitantes se esconden para resguardarse de la guerra. El general Antonio Nariño se enfrentará en 15 días al ejército español, que busca mantener la autoridad del rey Fernando VII en América. Nariño le envía un comunicado a su adversario, el jefe realista Ignacio Asín, que se acerca a la hacienda Calibío, instándole a que se rinda. El militar español se niega, despidiendo al mensajero y anunciando la batalla. En 11 días, su cabeza será exhibida como trofeo de guerra. El crucial encuentro entre los dos ejércitos, definitivo en la lucha por la independencia de Colombia, se dio en la hacienda Calibío. En este lugar, empapado por la historia americana, no solamente concluyeron las luchas por la libertad. Desde sus balcones se vio correr el río del tiempo y los cambios que trajo consigo cada siglo. Los sistemas económicos en la colonia, la esclavitud y la rendición de los afros que entregaban primero sus vidas por sus manos y luego por la libertad. Ecos lejanos en la hacienda Calibío. España, 1808, 6 años antes de la batalla de Calibío. El ejército francés, siguiendo un plan trazado por Napoleón Bonaparte, invade el territorio español. Con engaños y promesas, cae preso ante los franceses el rey Fernando VII. El reino español queda sin soberano. En su lugar, Napoleón nombra a su hermano José Bonaparte como nuevo rey de España. En 1808, y fungiendo como rey de España, José Bonaparte proclama la Constitución de Bayona, donde se reconoce la autonomía de las colonias americanas del reino español. Los americanos no estuvieron de acuerdo con la independencia que se les obsequiaba como un regalo, y en lugar de aceptarla, formaron juntas para apoyar al rey Fernando VII. Esta es quizá una de las primeras veces que se habla de la libertad en el nuevo continente, una libertad que fue desperdiciada por los americanos. Cuando se inicia el proceso de independencia, varias de las provincias que conformaban el virreinato de la Nueva Granada crean juntas autónomas de gobierno que inicialmente tenían la pretensión de defender los derechos de Fernando VII mientras estaba en cautiverio. Es el interregno del nuevo reino de Granada, interregno porque dura desde 1808 hasta 1814-15, cuando el rey, que pues era la cabeza de toda la monarquía, es separado de su trono, y desde el río Bravo en México hasta la Patagonia, excluyendo Brasil, cada una de las ciudades crea juntas de gobierno y las provincias crean juntas autonómicas de gobierno. Nueva Granada, 1810, 4 años antes de la batalla. La principal razón que tenían los criollos para proclamar su autonomía era que al encontrarse prisionero el rey por los franceses, los americanos debían decidir ellos mismos sus destinos. En este contexto, Popayán será liberada y retomada por patriotas y realistas en innumerables ocasiones. En 1811, Popayán es liberada del gobernador Tacón por parte de las fuerzas de las ciudades confederadas del Valle, que avanzan hacia Popayán y expulsan al gobierno realista. Pero en el año de 1811, finalizando 1811, esta campaña que salió del Valle fracasa en el Patía y en Pasto, y de nuevo las fuerzas realistas avanzan hacia Popayán y la toman en sus manos. Julio de 1813, 6 meses antes de la batalla. Juan Sámano, un brillante militar español que había alcanzado el título de brigadier, se tomaba a Popayán. Apenas 15 días atrás, Felipe Masuera, el vicepresidente de Popayán, ofreció entregarle la ciudad sin ninguna resistencia y además dar de baja a sus tropas. Cuando Antonio Nariño, presidente del estado de Cundinamarca, recibe la aprobación de liberar a la provincia de Popayán del realismo,
le es otorgado ese permiso, esa campaña va a recibir en los boletines, por ejemplo, en las publicaciones de esa época, ya va a recibir el nombre de la Campaña del Sur y del Ejército del Sur. Todavía la provincia se encontraba ocupada por las fuerzas realistas. La ciudad de Popayán se encontraba una vez más en disputa por los dos bandos. Los realistas estaban de parte del rey, los patriotas de parte de la independencia. La ciudad de Popayán, como cabeza de la gobernación de Popayán, era una plaza importante en el plano político y la toma de la ciudad significaba el control político y administrativo de toda una gobernación, por lo menos en el plano político. Por eso, en los dos bandos que se van a enfrentar, inicialmente taconistas y las ciudades de Confederadas del Valle en el año 1811, posteriormente realistas y patriotas, siempre van a tener a la ciudad como el corazón importante para poder dominar toda una provincia. La ciudad de Popayán va a ser como la puerta giratoria de dos bandos. Diciembre de 1813, un mes antes de la batalla, Antonio Nariño avanza hacia Popayán con el fin de liberarla del dominio del ejército realista al mando de Juan Sámano e Ignacio Asín. La ciudad se encuentra a la expectativa. Muchos habitantes huyen temerosos por el enfrentamiento que se avecina. Antonio Nariño avanza con tres fuerzas hacia Popayán. Una al mando del coronel Leiva, otra que comandaba él mismo, Antonio Nariño, y una tercera al mando del brigadier Cabal. Estas tres fuerzas son las que enfrentan al general Sámano y a Ignacio Asín en la batalla de Calibío. El brigadier Juan Sámano e Ignacio Asín se resguardaron con sus hombres en la hacienda Calibío, al norte de la ciudad. 15 de enero de 1814. Los hombres de Nariño se acercan al ejército español. Ha llegado el día de la batalla de Calibío. Sámano, al enterarse de que Nariño avanzaba hacia el sur y que venía a disputar el dominio de la ciudad de Popayán, decide sacar su ejército y acamparlo en la hacienda Calibío. Lo espera por fuera de la casa, forman en línea, Nariño avista el ejército y con las tres columnas enfrenta a una fuerza única realista que estaba unificada en torno a la casa, y el 15 de enero de 1814, desde las horas de la mañana, inicia un fuego arduo que, según los cronistas de la época, bueno, los que escribieron los relatos de esta época, y el principal es El Abanderado, Memorias de un Abanderado, de José María Espinosa, nos relata que desde horas de la mañana hasta el entrado del mediodía se desarrolla este combate, donde, según las cifras que él da cuenta, pues se encontraron alrededor de 400 caídos de las fuerzas realistas. Esas cifras siempre serán discutibles, pero lo importante es que con esa batalla de Calibío, pues es expulsado el general Sámano y es tomada la ciudad de Popayán para el predominio de las fuerzas patriotas. En la batalla de Calibío cayó muerto el militar español Ignacio Asín, a quien Nariño había instado días antes a que se rindiera. Tras su muerte se presentó un hecho vergonzoso para el ejército patriota. El cadáver fue degollado y su cabeza exhibida como un trofeo de guerra. Uno de los militares que comandaban pues algunas de las huestes aquí en esta campaña, en la campaña de Calibío, logra arremeter contra el general Asín, que era un militar de alto rango español, realista. Cuando uno de los militares al mando de Nariño corta la cabeza de Asín y se la ofrece, le hace una ofrenda a Nariño, él le dice que debe respetar a los cadáveres. Nariño entonces lo increpa, le llama la atención y le dice que eso es indigno, que no puede hacer eso con ningún enemigo, y menos pues con un enemigo de la talla, la autoridad que tenía como militar el general Asín, que hay que respetar al enemigo. Eso podría ser una anécdota para que la tengamos en cuenta como una enseñanza histórica respecto a cómo se debe respetar a un enemigo, a cómo se debe respetar el cadáver de un muerto, así sea el enemigo. Y
Yo creo que esto nos enseña que hace falta estudiar un poquito de historia en todos los sectores de la sociedad colombiana, especialmente en estos momentos. A pesar del éxito rotundo de Antonio Nariño en la batalla de Calibío, Popayán sería tomada por el ejército español una vez más. Sin embargo, a poco tiempo, unos 6 meses después, arremeten nuevamente las fuerzas realistas, toman el norte, tienen que irse replegando hacia el norte los patriotas y viene ese periodo terrible que se llamó la pacificación o el régimen del terror, cuando se reinstaura con toda la fuerza y podríamos decir con toda la crueldad el régimen monárquico. En la época de la colonia, el Cauca fue un importante enclave minero. Este factor influyó para que se construyeran haciendas a lo largo de su geografía. Por ejemplo, en el caso de nosotros de la gobernación de Popayán, la hacienda surge por el mercado minero. O sea, la formación de los entables mineros en la costa del Pacífico llevó a la necesidad de abastecer de ciertos productos de pan coger y otro tipo de alimentos a las cuadrillas de los esclavos. Entonces se empezaron a formar a lo largo y ancho de la gobernación de Popayán diversas haciendas que tenían como fin abastecer esos circuitos mineros. Las haciendas que circundaban Popayán se concentraron en la producción de cereales. Su arquitectura era muy particular. Generalmente es una hacienda de 2 pisos, ¿sí? Generalmente una hacienda de 2 pisos, ¿sí? Con amplios corredores, donde anexo generalmente existe otro tipo de infraestructura que se construye para guardar ciertos tipos de herramientas que son como estratégicas para la actividad económica. Por ejemplo, herramientas de acero o de hierro, que en aquella época el hierro y el acero era supremamente costoso y era necesario mantenerlo relativamente bien vigilado, cerca, digamos, a la casa del dueño de la hacienda. Después, muy un poco alejado de la hacienda, vendrían, por ejemplo, otro tipo de construcciones que son como las personas agregadas a la hacienda, pueden ser esclavos, pueden ser peones, ¿sí? Pero estas son construcciones un poco más sencillas. Los vestigios de las haciendas que hoy nos quedan, generalmente nos queda en la casa de la hacienda, pero no la infraestructura anexas, porque generalmente eran con materiales muy perecederos, entonces simplemente con el tiempo se corroían fácilmente. Pese a la importancia de estas haciendas en el Cauca, su tamaño y su impacto económico era menor en relación a otras haciendas de la América española. No tengo mucha información pues para el caso mexicano, pero lo que sí te puedo decir es que en México habían haciendas, ¿sí? Donde eran tan grandes que dentro de las haciendas habían pueblos, y no uno, eran 2, 3, ¿sí? O sea, era una cosa grandísima, ¿sí? La hacienda era una infraestructura. O sea, lo que por ejemplo uno ha podido ver y algunas imágenes que uno tiene sobre el México, de las haciendas mexicanas, o sea, una hacienda que, por ejemplo, una de las haciendas que me parece más ostentosa de esta región es Japio. Una hacienda mexicana puede ser perfectamente 6, 7 veces más grande que Japio. E incluso una hacienda ostentosa como Calibío también puede ser perfectamente una mexicana 4 o 5 veces más grande. O sea que eso te va dando la dimensión de qué es lo que estamos jugando con las dimensiones, ¿sí? Un elemento importante de la economía de las haciendas fue la esclavitud. Los esclavos africanos arribaron a estos territorios cuando se diezmó la población indígena que trabajaba en las minas. La mano de obra indígena fue explotada de manera inmisericordia, no hay otra palabra para decirlo. Los indígenas, claro, explotaban el oro, pero no con un sentido capitalista. Al explotarlos a ellos de manera tan fuerte para obtener el mayor producto del oro, entonces se diezma la población, también se diezma por las epidemias, por cambiarlos de climas de un lugar a otro. Ante esa diezmación fue necesario traer esclavos. Para esta región, desde muy temprano, uno de los funcionarios de la corona, el licenciado Francisco de Anuncibay, recién fundada Popayán, hacia mediados de 1540 y pico, 50, propone que se traigan esclavos. La hacienda Calibío se fortaleció y se construyó con mano de obra esclava.
los que construyen la hacienda son mano de obra esclava, son mano de obra mestiza, y la producción agrícola que allá había y la producción ganadera sobre todo, era fundamentalmente una producción que estaba en manos de esclavos. La hacienda fue en un momento dado el sitio desde donde se traían y se distribuían esclavos de los que venían de África o venían de Cartagena de Indias. El comercio esclavista es una situación infame realmente, sin embargo fue practicado en el departamento del Cauca. El ocaso de las haciendas llegó con el fin de las minas de oro y otros sucesos que sacudieron a nuestro país. Esto va llevando en buena medida que el sentido por el cual se construyeron las haciendas, se erigieron este tipo de infraestructura económica, que era abastecer el mercado minero, empiece a perder su funcionalidad. Y esto se va a agravar con la independencia, por las rebeliones que ocurren de los esclavos, por el desbarajuste que ocurre en ese periodo de los circuitos económicos. Entonces, digamos que la guerra de independencia le dan un golpe, ¿sí?, final, en buena medida a la producción aurífera, y ya a lo largo del siglo XIX, hasta la abolición de la esclavitud, digamos que la extracción aurífera está en franca decadencia. A finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, las haciendas perdieron su impacto económico y se convirtieron en bienes de familia utilizados como despensas o como lugares de confort. La hacienda es, haga de cuenta, como el supermercado del hacendado, ¿sí?, donde levanta ganado, donde cultiva ciertos productos, pero generalmente es como para el consumo no solamente de la hacienda, sino de su casa, que por sí es grande, ¿no?, porque había muchos sirvientes, eran familias extensas, etcétera, etcétera. La construcción de la hacienda Calibío se remonta a las épocas de la colonia. Fue edificada al norte de Popayán por uno de los hombres más notables de la región. La hacienda Calibío fue construida por Marcelino Mosquera y Figueroa, una de las familias más importantes de todas las épocas de Popayán han sido los Mosquera, y él termina como constructor de construir la casa hacia el año 1793. Estamos hablando ya de prácticamente 220 años por terminada la casa. La hacienda Calibío se construyó con materiales extraídos del medio que la circundaba. Los materiales son los materiales del territorio. Antes no tenían que importar muchos materiales para edificar. Básicamente la tierra del sitio, la madera de los bosques del entorno, las tejas eran los materiales que había que eventualmente hacer y el ladrillo. Pero el material más importante, el constitutivo de los muros, sale del mismo sitio, la tierra pisada, el tapial. Los materiales que se utilizaban para la construcción en la época de la colonia eran ampliamente conocidos por los indígenas americanos. Personas que desde el momento del contacto, los españoles enviaron alarifes, gente que sabía el oficio. Además, los españoles pudieron edificar en América porque los materiales de construcción europeos y los americanos eran prácticamente los mismos. Lo único que nos han traído los europeos como material de construcción a nosotros y técnicas de construcción es todo lo asociado al mampuesto cerámico, o sea, el ladrillo y la teja cerámica. Los otros materiales, la tierra, la piedra, las maderas, la dominaban los mundos prehispánicos. El diseño arquitectónico de la casona de Calibío se replicó en muchas otras haciendas de Colombia y Suramérica. Al parecer se utilizaron modelos preestablecidos para construirlas, obedeciendo las tendencias de la época. Obedecen a modelos tipológicos. Esta es una hacienda desarrollada en una L, pero igual que esta forma de desarrollo en L se hicieron muchas haciendas en muchas partes de Latinoamérica, porque obedecían a esquemas preexistentes en Europa y no nos podemos olvidar de que hay un sincretismo, hay unas técnicas constructivas que ellos desarrollan y que el mundo prehispánico también tenía. De acuerdo a los expertos en arquitectura e historia, la casa de hacienda Calibío se inscribe en un modelo barroco colonial. Es lo que llamamos nosotros colonial. Pero si la analizamos como tal, dentro de la colonia,
tenemos nosotros todo el proceso del Renacimiento y todo el proceso del Barroco. Este edificio básicamente tiene su conceptualización más grande, está en el Barroco. Y si entendemos que el Barroco como concepto trata de dominar el espacio, es un dominio del espacio, y uno a partir de ese entendimiento de cómo se maneja el espacio, empieza a analizarlo, ya entiende que el edificio tiene muchos elementos de la arquitectura barroca. El 31 de marzo de 1983, un terremoto devastador asoló la ciudad. La prensa nacional tituló "Semidestruida Popayán, más de 200 muertos y 1000 heridos. Popayán como una Jerusalén destruida. Colombia perdió una de sus ciudades más bellas". En esta tragedia que enlutó al país entero, también se vio afectada la Casa de Hacienda Calibío. Sus daños no fueron mayores, a pesar de los siglos que llevaba en pie. Después del terremoto del año 83, como casi todas las estructuras afectadas por el sismo, Calibío sufrió, igual que otras de Popayán, unas averías que yo consideraría menores. Nada del otro mundo, obviamente es fuerte el daño, porque casi que obliga a los propietarios de alejarse del edificio por un tiempo. Había estructuras muy afectadas, había un desplome muy fuerte de los corredores hacia la deriva exterior y eso era alarmante. Por fortuna el ingeniero Dionisio Velasco había visto lo económico que podría ser una buena restauración bien entendida y aplicó lo que se había aprendido en el plan piloto de restauración para Popayán, se aplicó mucho para la recuperación de esta hacienda. En las antiguas casas de haciendas aún se escucha el murmullo del agua descendiendo como un ser vivo y animado en medio de sus tejas. Este sonido que acariciaba antaño los oídos con un magnífico concierto se ha ido perdiendo con los materiales empleados en las nuevas construcciones. Es una fortuna que estemos viendo en este momento el funcionamiento original de las tejas y el agua lluvia. Estamos viendo como una cortina de agua que cae en pequeños chorros, y así era en esa época. A mediados del siglo, en la primera mitad del siglo XX, aparecieron en las ciudades colombianas y en las ciudades latinoamericanas el concepto de la canal de aguas lluvias. Y se perdió este placer, este gusto de ver y oír el agua. Ese gusto que tenían los árabes por el agua, en cierta forma se perdió, pero es un concierto el que nos regalan. El sonido del agua es muy grato, dormir con este sonido es realmente un placer. La Hacienda Calibío se ha convertido en un lugar de peregrinación de numerosos presidentes de Colombia y de personalidades destacadas en las artes y en la historia. Toda personalidad que llega a Popayán importante confluye a la hacienda. Realmente el Libertador está en la hacienda en un momento dado. Simón Bolívar llega a la hacienda en donde se puede reunir con la gente que estaba haciendo el apoyo patriota, y ahí hay una placa en la hacienda que conmemora el hecho de que el Libertador almorzara en el comedor principal de la hacienda y lo tomara como un lugar de política y de estrategia militar. Luego pasemos y demos un salto al siglo XX, y en el siglo XX poetas, literatos, políticos, presidentes de la República y jefes de Estado, ministros, etcétera, siempre que venían a Popayán se reunían en la hacienda. En la hacienda también fue agasajada una de las figuras más grandes de la literatura y la dramaturgia del siglo XX, el norteamericano Arthur Miller, autor de Un tranvía llamado Deseo y La muerte de un viajante. Arthur Miller fue esposo de Marilyn Monroe, el ícono de la belleza en el cine de todos los tiempos. Recuerdo que le hicimos
una recepción, digamos, en los corredores de adentro, el segundo piso. Y me acuerdo específicamente de Otto de Greif hablando con él, anécdotas que tienen que ver con su cuestión literaria. Obviamente Otto de Greif era una autoridad para poder hablar con él, y estuvieron hablando largamente. Yo, dentro de todo lo que se armado alrededor de Miller, no me atrevía ni siquiera a hablar con él. Lo veíamos como un gran personaje intocable, como efectivamente fue en los años 50 y 60. Murió muy jovencita, y tenía fama de ser una de las mujeres más bellas que tenía el departamento del Cauca. Hay un bellísimo poema que le hace a Maroja Lemos, seguramente impresionado por su belleza y por su gracia y su distinción, el poeta Eduardo Carranza. El poeta Carranza también a otras de las mujeres de la casa le hace otra poesía importante, que es a Carmiña Simons, Carmiña Valle Celeste. Es algo muy bello dentro de toda la geografía y de toda la importancia de la casa. Don Carlos M. Simons, que había nacido en Santa Marta de padres alemanes, fue sin lugar a dudas la figura paradigmática más importante que tuvo el Cauca en el siglo XX. Toda su actividad se realiza alrededor de Calibío, la hacienda que él adquiere, y desde donde realiza una intensa y activísima actividad en los campos no solamente económicos, sino también en el campo político y en el campo social. Don Carlos Simons fue la figura que más, por tiempo mayor, ocupó la gobernación del departamento durante la República Liberal. Fueron más de 8 años en los que, bajo su gobierno, el departamento del Cauca se adaptó a los cambios de la República que Alfonso López Pumarejo y Olaya Herrera pusieron en marcha. Si uno examina cuál fue la influencia de don Carlos, la puede tomar en varios sentidos. Primero, políticamente. Él formó una generación a su alrededor de gentes que influyeron grandemente en lo que fueron los cambios de la política caucana en ese siglo, y lo hizo muy especialmente desde esta misma casa de Calibío. 6 de sus allegados familiares, hijos, yernos, nietos, fueron gobernadores también del departamento del Cauca, de manera que ahí se puede configurar entonces desde el punto de vista político y social cuál era la influencia que desde Calibío ejercía una figura tan importante como la de Carlos M. Simons. Reyes, esclavos, sacerdotes, indígenas, tributarios, gritos de libertad, repúblicas nacientes, siglos que se sumergieron en el océano profundo de la historia y nos arrojaron como náufragos en el presente. La hacienda Calibío es como una linterna a través de la cual se puede iluminar el cuarto oscuro del pasado. Su estudio nos permite explorar las épocas remotas que se secaron como espuma en las playas doradas del tiempo.